A lo largo de la historia, algunas personas desaparecieron sin dejar rastro, pero su ausencia provocó consecuencias irreversibles. No fueron casos aislados ni olvidados, sino hechos ocurridos en lugares reales, bajo circunstancias documentadas, que alteraron decisiones políticas, investigaciones oficiales y el curso de eventos clave. Hoy analizaremos 6 desapariciones reales que, incluso sin resolverse, terminaron cambiando la historia de manera silenciosa y definitiva. 1. Mehdi Ben Barka. En octubre de 1965, Mehdi Ben Barka, un político marroquí con estatus diplomático y reconocimiento internacional, salió de su residencia en Ginebra rumbo a París para asistir a una reunión que, según los registros oficiales, tenía como objetivo discutir un proyecto cultural vinculado a una conferencia internacional sobre países del tercer mundo. Ben Barka era una figura incómoda para el gobierno de Marruecos. Exiliado desde hacía años y vigilado de cerca por servicios de inteligencia extranjeros. El 29 de octubre, poco antes del mediodía, fue visto por múltiples testigos frente a la Brasserie Lippe, en el Boulevard Saint-Germain, uno de los sectores más transitados de la capital francesa. 2 hombres que se identificaron como policías franceses se le acercaron, mostraron credenciales y le pidieron acompañarlos para una verificación rutinaria. Ben Barka accedió sin resistencia. Varias personas observaron cómo subía a un vehículo estacionado a pocos metros del lugar. Ese fue el último momento en que se lo vio con vida. En cuestión de horas, su ausencia comenzó a generar inquietud entre colegas y contactos diplomáticos. Las autoridades francesas iniciaron una investigación preliminar, pero los primeros comunicados minimizaron el hecho, describiéndolo como una posible confusión administrativa. Con el paso de los días, la presión internacional aumentó. Se confirmó que las credenciales mostradas por los supuestos policías eran falsas, aunque algunos de los implicados tenían vínculos reales con fuerzas de seguridad. La investigación reveló la participación de intermediarios ligados tanto a servicios franceses como marroquíes, pero los documentos clave comenzaron a desaparecer o a ser clasificados. Registros telefónicos fueron declarados incompletos, testimonios se contradijeron. Algunos testigos afirmaron haber visto el automóvil dirigirse hacia las afueras de París. Otros aseguraron que nunca salió del distrito. Ninguna cámara de seguridad de la época logró aportar pruebas concluyentes. En los meses siguientes se abrieron procesos judiciales en Francia, pero las causas se fragmentaron y varios sospechosos abandonaron el país. El cuerpo de Ben Barka nunca fue encontrado. Informes posteriores sugirieron que pudo haber sido interrogado en una residencia privada y que murió poco después, pero ningún documento oficial confirmó estas versiones. La desaparición tuvo consecuencias inmediatas. Francia enfrentó una crisis diplomática con Marruecos y con otros países africanos. Se cuestionó públicamente la actuación de sus fuerzas de seguridad y se revelaron prácticas de cooperación secreta entre estados que hasta entonces no habían sido reconocidas. A nivel internacional, el caso se convirtió en un símbolo de los límites de la legalidad en operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. Décadas más tarde, archivos fueron desclasificados parcialmente, pero muchos permanecen sellados. Cada nueva comisión prometió esclarecer los hechos, pero ninguna logró reconstruir con precisión qué ocurrió después de que Ben Barka subiera a aquel vehículo. Su nombre sigue apareciendo en informes parlamentarios, libros de historia y expedientes judiciales inconclusos. A pesar de los testigos, de la ubicación pública y de la relevancia política del desaparecido, el caso nunca se resolvió. La desaparición de Mehdi Ben Barka no solo eliminó a una figura clave del panorama internacional, sino que expuso un mecanismo silencioso mediante el cual una persona podía desaparecer a plena luz del día en una capital europea sin dejar una sola prueba definitiva. 2. Rudolf Diesel. En septiembre de 1913, Rudolf Diesel, ingeniero alemán y creador del motor que llevaba su apellido, emprendió un viaje que había realizado en numerosas ocasiones sin incidentes. Tenía 55 años y se dirigía desde Amberes hacia Inglaterra a bordo del vapor SS Dresden, con el objetivo de asistir a una reunión de negocios relacionada con la expansión industrial de su tecnología en el Reino Unido. Diesel no era solo un inventor reconocido, sino una figura clave dentro de un entramado empresarial que movía millones y sostenía contratos estratégicos en plena carrera armamentista europea. La noche del 29 de septiembre, cenó con 2 acompañantes, intercambió planes para el día siguiente y se retiró a su camarote alrededor de las 10.
Dejó instrucciones para ser despertado temprano. Alan Moore. Mañana siguiente, su cama estaba intacta. El camarote no mostraba señales de lucha. Su abrigo y su sombrero permanecían cuidadosamente doblados. Diesel no estaba. La tripulación inició una búsqueda inmediata por la embarcación, pero no encontró rastro alguno. El barco continuó su trayecto y el caso fue reportado a las autoridades portuarias británicas al arribar. Días después, pescadores holandeses hallaron un cuerpo en el Mar del Norte, pero debido al estado de descomposición, solo retiraron algunos objetos personales, entre ellos una cartera y un estuche de gafas, que más tarde fueron identificados como pertenecientes a Diesel. El cadáver nunca fue recuperado oficialmente. La investigación inicial concluyó que se trató de una caída accidental al mar, pero la explicación no convenció a la familia ni a varios socios comerciales. Diesel había mostrado señales contradictorias en los meses previos. Por un lado, atravesaba dificultades financieras personales, pese al científico éxito de su invento. Por otro, había dejado notas detalladas sobre reuniones futuras y planes empresariales a largo plazo. En un cuaderno encontrado entre sus pertenencias, la fecha de su desaparición aparecía marcada con una cruz, un detalle que fue interpretado de distintas maneras por investigadores y allegados. La empresa vinculada a su tecnología quedó inmediatamente sumida en la incertidumbre. Contratos pendientes fueron congelados, patentes quedaron en disputa. El control del legado industrial pasó a manos de consorcios que no estaban previstos en los planes originales de Diesel. Algunos historiadores señalaron que su desaparición benefició directamente a competidores y a intereses estatales que buscaban monopolizar el uso del motor diésel con fines militares. Sin embargo, ninguna prueba directa respaldó estas afirmaciones. Las autoridades alemanas, británicas y belgas intercambiaron informes durante meses, pero el caso fue perdiendo prioridad a medida que Europa se acercaba a la guerra. No hubo juicio ni acusados. No se reconstruyó con precisión cómo pudo abandonar el camarote sin ser visto en una noche tranquila, con mar relativamente calmo y sin testigos. El reloj personal de Diesel fue hallado detenido a una hora indeterminada. Su anillo no apareció. Algunos documentos empresariales que llevaba consigo nunca fueron localizados. La familia aceptó oficialmente la muerte, pero nunca recibió una explicación definitiva. Con el tiempo, la desaparición de Rudolf Diesel fue reducida a una nota al pie en la historia industrial, pese a sus profundas consecuencias. La empresa que debía consolidar su visión quedó fragmentada. El control de su invento se dispersó entre gobiernos y corporaciones. El trayecto que había comenzado como un viaje rutinario alteró el destino de una de las tecnologías más influyentes del siglo XX. A más de 100 años, el momento exacto en que Diesel desapareció del barco sigue siendo desconocido. No existe un registro final, ni una certeza absoluta sobre lo ocurrido en esas horas. Solo permanece la constancia de que uno de los hombres clave de la industria moderna se desvaneció sin explicación clara en medio de un viaje que nunca debía ser el último. 3. Esther Ballestrino de Careaga. En diciembre de 1977, Esther Ballestrino de Careaga, bioquímica y farmacéutica de origen paraguayo nacionalizada argentina, desapareció tras salir de su lugar de trabajo en Buenos Aires. Ballestrino no era una científica desconocida, había trabajado durante años en laboratorios estatales vinculados a la salud pública y la investigación farmacológica, y su formación la había llevado a ocupar cargos técnicos en instituciones dependientes del Estado argentino. En ese momento, desarrollaba estudios relacionados con procesos bioquímicos aplicados a tratamientos médicos, trabajos que quedaron abruptamente interrumpidos. La noche de su desaparición, Esther salió de una reunión habitual y se dirigió hacia su domicilio. Nunca llegó. Testigos afirmaron haber visto un operativo irregular en la vía pública. No hubo orden judicial registrada. No se levantó un acta formal. Simplemente dejó de estar localizable. En los días siguientes, colegas del instituto intentaron obtener información. No recibieron respuestas claras. Algunos expedientes internos fueron retirados de los archivos, otros quedaron incompletos. Ballestrino ya era una figura vigilada por las autoridades debido a su participación en grupos de apoyo a familiares de personas desaparecidas, una actividad que combinaba con su trabajo científico y docente. Sin embargo, su rol profesional nunca había sido cuestionado oficialmente. Su nombre figuraba en proyectos en curso, con plazos y presupuestos asignados. Tras su desaparición, esos proyectos fueron redistribuidos sin explicación pública.
El laboratorio donde trabajaba continuó funcionando, pero varias líneas de investigación fueron canceladas. Durante meses, su familia presentó habeas corpus que fueron rechazados sistemáticamente. No existía registro de detención, no había causa abierta, no se reconocía su arresto. A nivel institucional, su ausencia fue tratada como un asunto administrativo. Su cargo fue dado de baja. Sus pertenencias personales nunca fueron devueltas. Años más tarde, investigaciones judiciales y testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención señalaron que Ballestrino habría sido secuestrada por fuerzas de seguridad y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros de detención ilegal durante la dictadura militar. Allí, según estos relatos, fue interrogada y mantenida cautiva junto a otras personas. Ningún documento oficial confirmó su paso por el lugar. No hay fotografías, registros médicos ni actas de traslado. En 2005, restos humanos hallados en fosas comunes fueron identificados mediante análisis genéticos como pertenecientes a Esther Ballestrino y a otras víctimas arrojadas al mar en los llamados vuelos de la muerte. Sin embargo, incluso con esta identificación, gran parte de lo ocurrido sigue sin esclarecerse. No se determinó quién ordenó su secuestro específico ni por qué se interrumpió su labor científica de forma tan directa. Sus investigaciones quedaron inconclusas. Algunos cuadernos de laboratorio desaparecieron. Otros fueron encontrados años después sin firmas ni fechas finales. Colegas declararon que su trabajo tenía proyección internacional y que estaba próxima a colaborar con instituciones extranjeras. Esa posibilidad nunca se concretó. El Estado argentino reconoció su desaparición como un crimen de lesa humanidad, pero no reconstruyó el recorrido completo de sus últimos días, ni el destino de su trabajo científico. El caso de Esther Ballestrino de Careaga no solo representa la desaparición de una persona, sino la interrupción forzada de una trayectoria científica dentro de un sistema estatal que nunca explicó por qué una investigadora fue arrancada de su laboratorio y borrada de los registros durante años. Su nombre figura hoy en memoriales y causas judiciales, pero su obra quedó fragmentada y muchas de las respuestas sobre lo que sabía, lo que investigaba y lo que ocurrió exactamente tras su desaparición siguen sin ser documentadas de manera definitiva. 4. Jimmy Hoffa. El 30 de julio de 1975, James Riddle Hoffa, conocido públicamente como Jimmy Hoffa, desapareció en circunstancias que nunca fueron aclaradas, pocos días antes de que se definieran movimientos internos clave dentro del sindicato de camioneros más poderoso de Estados Unidos. Hoffa no era un dirigente menor. Durante décadas había sido el rostro visible del International Brotherhood of Teamsters, una organización con millones de afiliados y una influencia directa en sectores estratégicos de la economía. Aunque había sido condenado y encarcelado en los años 60 por fraude y manipulación de jurados, su figura seguía siendo central en la vida sindical del país. Tras recibir un indulto presidencial en 1971, Hoffa había quedado legalmente impedido de ejercer cargos sindicales durante un periodo determinado, pero trabajaba activamente para recuperar el control del sindicato una vez vencida esa restricción. En el verano de 1975, el clima interno de los Teamsters era tenso. Se aproximaban decisiones decisivas sobre liderazgo, alianzas y control financiero. Hoffa había sostenido reuniones privadas con distintos sectores y se preparaba para disputar nuevamente la conducción. Según su agenda, el 30 de julio debía encontrarse con dos figuras vinculadas al entorno sindical y empresarial en el restaurante Matthews Red Fox, ubicado en los suburbios de Detroit. Llegó al lugar cerca del mediodía. Fue visto por empleados y clientes. A las 2:15 de la tarde realizó una llamada telefónica desde una cabina cercana, en la que expresó su molestia porque las personas con las que debía reunirse no habían llegado. Esa fue la última comunicación confirmada. Su automóvil permaneció estacionado en el lugar durante horas. Hoffa nunca regresó a su casa. No hubo señales de violencia en el restaurante ni en el estacionamiento. Ningún testigo reportó una pelea o una situación irregular evidente. Las autoridades iniciaron una investigación esa misma noche, pero desde el inicio, el caso se vio rodeado de silencios y contradicciones. Las personas que supuestamente debían reunirse con él ofrecieron versiones parciales o negaron haber confirmado el encuentro. Durante los días siguientes, la desaparición tuvo un impacto inmediato en el sindicato. Las disputas internas se reconfiguraron. Candidaturas se retiraron. Acuerdos cambiaron de rumbo.
La figura de Hoffa, que había sido un factor de presión constante, dejó de estar presente de un momento a otro. El FBI asumió un rol central en la investigación. Se revisaron llamadas, se siguieron pistas vinculadas al crimen organizado y se realizaron excavaciones en distintos puntos del país durante décadas. Ninguna arrojó resultados concluyentes. No se encontró el cuerpo. No se presentó una acusación formal por homicidio. A pesar de cientos de entrevistas y testimonios, no hubo una reconstrucción definitiva de lo ocurrido después de que Hoffa abandonara el restaurante. Algunos informantes afirmaron que fue visto subiendo a un automóvil. Otros aseguraron que nunca salió del lugar. Las versiones se contradijeron. Los archivos se acumularon. La desaparición de Hoffa no solo dejó un vacío personal y familiar, sino que alteró de forma irreversible el equilibrio de poder dentro de los Teamsters. El sindicato nunca volvió a ser el mismo. Las reformas internas avanzaron sin su oposición directa. Las conexiones que él había tejido se desarmaron o cambiaron de manos. En 1982, un tribunal lo declaró legalmente muerto, pese a no existir restos ni pruebas físicas de su fallecimiento. A lo largo de los años, distintas investigaciones periodísticas y oficiales prometieron resolver el caso, pero todas terminaron sin resultados verificables. El nombre de Jimmy Hoffa quedó asociado a una de las desapariciones más conocidas del siglo XX, pero también a un momento clave en la historia sindical estadounidense. Un líder comunitario con influencia real desapareció en plena luz del día, en un contexto decisivo, y su ausencia redefinió el resultado de una lucha de poder que estaba en curso. A casi medio siglo de los hechos, no existe una versión oficial final sobre qué ocurrió con él ni quién tomó la decisión que lo sacó de escena. Solo permanece la certeza de que su desaparición ocurrió en el momento exacto en que su presencia podía cambiar el rumbo de una votación determinante. 5. Jesús Hernández Toledo. En la madrugada del 12 de abril de 1937, el general Jesús Hernández Toledo, oficial de alto rango del ejército, mexicano y comandante de una región militar estratégica en el centro del país, fue declarado ausente durante una misión interna que nunca fue explicada con claridad por las autoridades. Hernández Toledo no se encontraba en combate ni participaba en un operativo contra fuerzas externas. Su tarea, según los partes oficiales, consistía en supervisar una reorganización de mandos y revisar informes de seguridad relacionados con conflictos agrarios y tensiones políticas locales posteriores a la revolución. Era un militar experimentado, con acceso directo a altos niveles del gobierno y con conocimiento de decisiones sensibles sobre control territorial. La noche previa a su desaparición, salió de la sede regional acompañado por una escolta reducida para trasladarse a una inspección rutinaria en una zona rural cercana. El trayecto debía durar pocas horas. Nunca regresó. Al amanecer, los soldados asignados a su protección fueron encontrados desorientados y sin poder explicar con precisión en qué punto se habían separado de su superior. No hubo señales de enfrentamiento. No se hallaron vehículos dañados ni rastros de violencia en la ruta establecida. El informe inicial consignó que el general había quedado incomunicado por problemas logísticos. Sin embargo, pasaron los días y no hubo contacto alguno. El Estado Mayor solicitó explicaciones. Las respuestas fueron vagas. Algunos documentos internos mencionaron un posible desvío no autorizado del itinerario. Otros hablaron de una orden verbal nunca registrada. Ninguna versión coincidía plenamente. La búsqueda se llevó a cabo de manera discreta. No se emitieron comunicados públicos amplios. Las patrullas enviadas a la zona no reportaron hallazgos relevantes. Testimonios de habitantes locales afirmaron haber visto un convoy militar detenerse brevemente en un camino secundario durante la noche, pero no pudieron identificar a las personas involucradas. Otros aseguraron no haber visto nada fuera de lo habitual. A las 2 semanas, el Ministerio de Guerra declaró oficialmente al general Hernández Toledo como ausente en cumplimiento del deber, sin especificar circunstancias. No se abrió un proceso judicial visible, su nombre fue retirado de las órdenes diarias y su puesto reasignado. La rapidez administrativa contrastó con la falta de información concreta. Dentro del ejército comenzaron a circular versiones no confirmadas. Algunas sugerían un conflicto interno relacionado con informes que el general estaba por presentar. Otras apuntaban a disputas políticas entre facciones militares. Ninguna fue reconocida oficialmente. Los archivos correspondientes a la misión fueron clasificados. Décadas después, historiadores que solicitaron acceso encontraron expedientes incompletos, con páginas faltantes y fechas incongruentes.
No existe constancia de una orden escrita que justificara el desplazamiento final de Hernández Toledo. Tampoco se registró su muerte ni se recuperaron restos. Su familia recibió una notificación formal de ausencia, pero nunca una explicación detallada. Con el paso del tiempo, el caso quedó relegado a menciones breves en estudios sobre depuraciones internas del ejército en los años posteriores a la Revolución. La desaparición de un general activo en territorio nacional y durante una misión administrativa no encajaba con la narrativa oficial de estabilidad institucional. El silencio se impuso. A casi un siglo de los hechos, el destino de Jesús Hernández Toledo sigue sin esclarecerse. No se sabe si fue víctima de un crimen, de una operación encubierta o de una decisión tomada en los niveles más altos del poder militar. Su ausencia alteró la cadena de mando en una región clave y eliminó a un testigo directo de procesos internos que nunca fueron plenamente documentados. El ejército lo declaró ausente, pero nunca explicó cómo ni por qué un oficial de su rango pudo desaparecer sin dejar rastro durante una misión que, en los registros, nunca debió representar ningún riesgo. 6. Ambrose Bierce. En octubre de 1913, Ambrose Bierce, escritor y periodista estadounidense reconocido por su estilo crítico y su permanente confrontación con el poder político y militar, salió legalmente de Estados Unidos con destino a México. Tenía 71 años y una larga trayectoria como corresponsal de guerra, ensayista y autor de relatos mordaces que le habían valido censuras editoriales, enemistades públicas y una reputación incómoda. Su decisión de viajar a México coincidió con una de las etapas más violentas de la Revolución Mexicana. Según registros migratorios y cartas personales, Bierce cruzó la frontera sin inconvenientes y comenzó un recorrido documentado por varias ciudades del norte del país. En sus últimas comunicaciones, describió con detalle el contexto político, los enfrentamientos armados y su intención de reunirse con fuerzas revolucionarias para observar el conflicto de 1910 primera mano. Su destino final, según una carta fechada el 26 de diciembre de 1913, era acompañar al ejército de Pancho Villa en una ofensiva hacia el centro del país. Esa carta fue enviada desde Chihuahua y es el último registro confirmado de su existencia. A partir de ese momento, no volvió a comunicarse con nadie. No hay constancia de su llegada a ningún otro punto. No existen registros de detención, muerte ni traslado. Ninguna autoridad mexicana o estadounidense emitió un informe oficial sobre su paradero. Bierce no llevaba consigo una gran cantidad de dinero ni documentos sensibles, pero sí manuscritos y notas personales que nunca fueron recuperados. Su desaparición generó inquietud en círculos literarios y periodísticos, pero las investigaciones fueron escasas y fragmentarias. Algunos colegas intentaron reconstruir su itinerario a partir de testimonios indirectos, pero se encontraron con versiones contradictorias. Unos afirmaron que fue visto por última vez en Minot-Montana, compañía de soldados revolucionarios. Otros aseguraron que abandonó el grupo antes de entrar en zona de combate. No hay testigos directos de su muerte. No se halló un cuerpo. Tampoco se localizaron pertenencias identificables. La falta de información se agravó con el paso del tiempo. Bierce había sido un escritor incómodo para su país. Había denunciado abusos del poder, criticado guerras anteriores y ridiculizado a figuras públicas influyentes. Varios de sus textos habían sido retirados o suavizados por editores. Sin embargo, no existe prueba de que su viaje estuviera bajo vigilancia oficial. Su salida del país fue legal y registrada. El misterio no está en la partida, sino en la ausencia de llegada a cualquier destino verificable después de Chihuahua. A lo largo de las décadas surgieron hipótesis no confirmadas. Algunas apuntaron a una ejecución sumaria en el contexto de la guerra. Otras sugirieron una muerte anónima en combate. Ninguna fue respaldada por documentos. Los archivos militares mexicanos de la época no mencionan a Bierce. Los registros consulares estadounidenses no consignan ningún incidente. En 1922, un tribunal lo declaró legalmente muerto, sin establecer causa ni lugar. Su familia nunca recibió restos ni explicaciones oficiales. Los manuscritos que llevaba consigo se perdieron definitivamente. Para la historia literaria, Ambrose Bierce se convirtió en un caso excepcional. Un escritor censurado, crítico del poder, que abandonó su país de manera regular y simplemente se desvaneció en un conflicto ajeno, sin que ningún Estado pudiera o quisiera explicar qué ocurrió.
Su desaparición cerró abruptamente una obra que seguía en desarrollo y dejó sin respuesta preguntas básicas sobre sus últimos días. A más de un siglo, su nombre continúa apareciendo en investigaciones históricas y biografías inconclusas, siempre acompañado por la misma certeza limitada. Ambrose Bierce salió legalmente de su país, dejó constancia escrita de su viaje y nunca llegó a ningún destino que pueda ser probado. El momento exacto y el lugar preciso de su desaparición siguen siendo desconocidos. Gracias por acompañarnos hasta el final, porque en el paso del tiempo, las verdades no dichas permanecen ocultas entre sombras, esperando en silencio que la memoria las roce y nos recuerde que algunos secretos persisten más allá de toda ausencia.